que para poder entender estas modalidades. Primero, fíjense la relación con el paisaje de agua. Chandigarh está en la India, en la zona del Punjab, es la zona de Gandhi, es cuando los ingleses empiezan a independizarse, 48, 50, 52, de la presencia inglesa, y ahí es cuando Gandhi genera todo ese cambio. Entonces Le Corbusier está viviendo todo ese proceso de reforma. Estamos frente a un Le Corbusier ya por encima de los años 60, bordeando los 70 años, un Le Corbusier maduro, un Le Corbusier con otra estética. El brutalismo es un movimiento, es una tendencia. Puede ser una moda también, se utiliza mucho como moda hoy en día, pero tiene que ver con esto que están viendo en pantalla. Fíjense, si piden mi opinión, el blanco y negro es mucho mejor que el color. Fíjense cómo se nota perfectamente las chorreaduras, cómo se nota esa imagen inconclusa. Y siempre lo hablamos con Germán y bueno, con mi hijo, que vemos películas, ¿no? La saga por ahí de Divergente, Insurgente y Leal, que son lindísimas, ese mundo apocalíptico donde los adolescentes son los líderes del cambio, toda esta gente millennial y demás, y siempre las ciudades posguerra nuclear tienen una imagen del Beton Brut. Miren qué interesante, mira, me pongo acá en el medio. Dale. Mirá qué divertido, mirá. Fíjense qué interesante el marco que está haciendo justamente Chandigarh, ¿no? Cómo Le Corbusier juega con ese marco escultórico y hagan una elipse de tiempo y también pónganse a pensar en Clorindo Testa. Claro, estoy pensando en los calados que utiliza Clorindo en los manos. Totalmente de acuerdo con vos. No, ojo, por favor, saquemos la palabra copiar. Son artistas plásticos que llegan al mismo resultado por diferentes caminos. Miren qué interesantes los colores, ¿no? Mientras disfrutan los colores, yo voy a tomar un poquito de agua. Miren qué interesante cómo se ve donde estoy parado, la paleta de colores. Le Corbusier como artista plástico tiene que constantemente estar utilizando la paleta de colores. Necesito que entiendan algo. Yo puedo dar toda la explicación teórica que ustedes quieran, es oficio, pero no puedo controlar, ni tampoco mi interés, de si a ustedes les gusta o no. Es decir, la estética del Beton Brut es una estética muy particular y es una estética que muchas veces puede gustar o no. Hay que tener un gusto educado para poder entender que el brutalismo está parte de la estética. Y les cuento un dato. Con Germán y la arquitecta Pato Fará dimos un seminario en Tandil en 2019 muy lindo sobre brutalismo. Dejamos un abrazo enorme a la gente de Tandil, que sé que están conectados también, para que ustedes se pongan a pensar algo que vale oro. El brutalismo cambió la forma de pensar y ver las cosas, y muchas veces esas modas van derivando en cambios de escala. Por eso es muy interesante que muchas veces hay que educar el gusto para poder entender determinadas formas. Miren qué interesante es esto. Voy a abrir un poquito acá, ahí se ve. Miren qué interesante es cómo se ve los huecos que decía Germán, los cambios de estética. Yo me voy corriendo, así voy desapareciendo un poco. Y fíjense qué interesante es cómo la perspectiva y sobre todo esa estética de la pátina del tiempo, pienso en Dubuffet cuando empieza a buscar todo lo que sería el formalismo de esa estética. Ojo, acá está Le Corbusier, un Le Corbusier de los años 30, justamente con la casa Errázuriz y la Maison Omaté. Sí. Esta casa está revestida en piedra, ¿también se la considera brutalista? Excelente pregunta, Germán. Los límites no son claros. Como ninguno de ustedes tiene que dar final, puedo tener estas licencias. Si tuviese que dar una clase de examen, obviamente les minimizo los riesgos. A ver, la palabra brutalismo es muy amplia y se puede aplicar, como dice Kenneth Frampton en su libro Historia Crítica de la Arquitectura Moderna, a esta estética de los años 30, los bloques de piedra, a veces los ladrillos no tan mecánicos, sino también más artesanales, la madera a la vista, puede entrar dentro de la estética brutalista. Este es un Le Corbusier de los años 30, en donde justamente, junto con Pierre Gineret, la Maison Omaté, ahí en Francia, ya en los años 30, ya Le Corbusier empezaba a experimentar lo que después se transformó en una tendencia y un movimiento. Miren, ahí la tienen. Esta es una obra que tengo una deuda conmigo mismo, todavía no la pude ver. Es muy linda, es muy atractiva, muy vernácula. Ojo, yo creo, me gustaría que entiendan que Le Corbusier no es el Le Corbusier de la Curuchet y de la Ville-Savoie. Estamos hablando de un arquitecto de más de 250 obras construidas. Estamos hablando de un arquitecto memorable, estamos hablando de un arquitecto que juega muchísimo con distintas tendencias. Un tipo muy creativo, Le Corbusier.
Cuando vayan a París, vayan a la Maison La Roche, que está cerca de una estación que se llama Jazmín. Se bajan en esa estación y están en una especie de calle sin salida, la Fundación Le Corbusier. Ya van a encontrar todos los datos. Ahí tiene el interior. Miren qué interesante, yo me voy corriendo, así voy desapareciendo por momentos, y miren qué interesante cómo en el interior se dejan las marcas del encofrado a la vista, y observen cómo, de alguna manera, todas las piletas, y algo que es tan común en el diseño hoy en día, de dejar las cosas a la vista, atenti, hoy se dejan por una cuestión de economía, sobre todo en los edificios que empiezan desde el fideicomiso. ¡Oh! Estética brutalista, y en realidad se hace para que te ahorres en el nivel de los detalles, por ejemplo. Pero en esta época esto forma parte de una tendencia. ¿Qué puedo decir de esta obra? Que muchos de ustedes conocen. La famosa Voilà la Chapelle. Cuando estuve en este lugar, más o menos 4 horas en tren de París, con 2 correspondantes, abajo hay una suerte de pequeña ciudad que se llama Beltour, y una parte más chiquita que se llama Belfort, y de ahí son 15 minutos en un taxi o caminando un poco más, y ahí está Voilà la Chapelle, es decir, la capilla de Notre-Dame-du-Haut, en la localidad de Ronchane. Ronchane es un pequeño pueblo que está en las afueras. Una obra que conforma no solamente la estética del Béton Brut, sino que también está conformando lo que sería el manejo de las formas mucho más expresionistas. Ahí tienen, ahí encontré la forma de desaparecer, Germán. Sí, te alejas un poco y desaparece. No, hago así como un golpe de karate y vuela todo, mirá. Tiki, fíjense qué interesante cómo se ve la forma en que se construyó la piedra del lugar, como decía Germán, y fíjense el hormigón en las distintas formas, ¿no? Acá vuelvo a aparecer, y vuelvo a insistir con el blanco y negro, ¿no? El blanco y negro por ahí es la técnica que mejor enfatiza lo que sería la estética del Béton Brut. Chicos, la fotografía y la arquitectura están hermanadas. El interior estuvo en este lugar, como les conté, es una maravilla, y fíjense qué interesante cómo se puede ver la paleta de colores. Es muy interesante el muro, sobre todo el que da en el sector más occidental. Uno ahí puede apreciar la luz del atardecer y cómo a partir de allí empieza la paleta. Y por supuesto la pintura. A ver cómo podemos hacer acá. Vamos a acercarnos acá. Ahí está mi mano. Ahí está la puerta de entrada. Ahí, con eso que parece una pintura propiamente dicha de lo que sería. Ahí está, mirá. Ahí. ¿Esa pintura la hizo el Corbu? Sí, la pintura de Corbusier. Es una maravilla. Y ahí se ve también como un techo tan pesado como es el de Ronchane, como está volando, porque está en una luz que no se entiende cómo se sostiene. Eso es ¿no? lo que dice Germán. Si ven hacia arriba, yo mucho no me voy a acercar porque tiendo a desaparecer, pero si ven hacia arriba, hay como una raja continua donde se ven unos perfiles que están apareciendo justamente porque el esqueleto de este muro no es la masa, sino es un esqueleto de acero. Le Corbusier usa la masa para darle todo un manejo de estética de Béton Brut y hace que la cubierta pueda flotar. Algunos la comparan con la capelina de una monja, otros la comparan con las manos en situación de rezo. Eso se llama